Hola, buenas tardes. Yo soy Diego Martín, vine el primer día que se hicieron las presentaciones y yo voy a explicar hoy 4 obras del ámbito regional del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, una en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava y en Navarra. Y la exposición pues es un poco más concreta o más, digamos, de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Las 2 exposiciones anteriores de Robert Brufau pues trataban temas genéricos de la arquitectura y cuestiones concretas de soluciones peculiares. Yo lo que voy a explicar hoy son 4 ejemplos reales construidos y que presentan problemas habituales de la arquitectura con los que nos solemos encontrar cotidianamente en nuestro trabajo. Son 4 ejemplos que, aparte de tener como denominador común la proximidad geográfica, pues tienen también como denominador común que en los 4 casos la estructura del edificio tiene un papel pues de cierta importancia, y en los 4 casos sirven al edificio de una manera diferente, pero la solución estructural está condicionada por la solución arquitectónica, por el uso, por el carácter de los espacios, y viceversa. La estructura también otorga una cierta peculiaridad a la arquitectura de los edificios. El primer caso, en Bilbao, es el conjunto Isozaki-Atea. El conjunto está formado por 2 torres de unos 80 metros de altura y toda una zona de bloques más bajos que forman unos bloques que tienen una forma de biombo, y todo ello está maclado con una parte de un edificio preexistente. Los usos de este conjunto básicamente es de vivienda, pero se mezcla también con usos de oficinas, usos de comercial y usos de aparcamiento. Por lo tanto, una de las características principales de este conjunto, que en total tiene alrededor de unos 100.000 metros cuadrados, pues es la compatibilización de los usos entre sí en un conjunto de una cierta envergadura. En esta imagen se puede ver a la izquierda el puntero no lo tenéis. A la izquierda se puede ver cómo estaba el edificio antes de empezar este proyecto. La manzana que vemos un poco más baja era un antiguo depósito portuario. En los años 80, finales de los 80, se hizo una operación de vaciado de ese depósito con 5 sótanos y una estructura de hormigón que vemos aquí que quedó inacabada, y esto pues esta promoción fracasó y el conjunto se quedó vacío y sin uso. Entonces el proyecto que aborda integrar parte de esa estructura existente y la construcción, ampliando la manzana hacia la derecha, la construcción de 2 nuevas torres. Y por lo tanto, lo primero que planteamos fue el aprovechar parte de la estructura de hormigón existente dentro de ese depósito portuario. De los 5 sótanos, la retícula de pilares de esos sótanos, como podéis imaginar, no coincidía prácticamente ningún pilar con los pilares propuestos en la parte superior. Y lo que planteamos es que, igual que hay una superposición de usos, hay un uso de aparcamiento, un uso comercial y un uso de viviendas, a nivel de estructura también mostrábamos esta
esta división de usos. Lo primero que se hizo fue derribar parte de la estructura que no íbamos a aprovechar y mantener estos dos sótanos. Veis aquí en la imagen, este es el nivel de la calle, derribamos el techo del sótano -1 y el resto de los sótanos los mantuvimos. En la estructura existente, que era formada por como veis, una retícula de pilares bastante anárquica, pues las operaciones que se hicieron fue de cegado de los huecos de escaleras que había, que iban a quedar inoperativos, y apertura de nuevos huecos donde se ubicaban los núcleos de escaleras y ascensores de la nueva intervención. Esto, pues siempre que se aborda reutilizar o modificar una estructura existente, pues requiere de un análisis de comprobación. Como comprenderéis, el hecho de modificar la disposición de los huecos, tapar huecos, abrir huecos, pues cambia también la distribución de esfuerzos, de momentos en las dos direcciones, y eso pues requería un análisis que se completó con un chequeo de los tipos de hormigón, secciones de armaduras, etcétera, y se plantearon refuerzos donde se consideró necesario. Los pilares existentes, pues en algunos casos, al estar más solicitados que lo que se había previsto originariamente, pues se tuvieron que reforzar, y por una cuestión de seguridad frente a incendios, pues se optó por un sistema de refuerzo mediante un recrecido con una camisa de hormigón. De esta manera no es necesario realizar ninguna protección específica contra incendios. Y a la derecha de la imagen lo que podemos ver es en las zonas de los núcleos, de los nuevos núcleos, estos sí que llegaban hasta la cimentación, y para esto pues fue necesario abrir huecos en todas las plantas para empezar a construir el núcleo desde su nueva cimentación hacia la parte superior de la estructura. En la zona fuera de este depósito, de estos 5 sótanos, o sea, donde se ubican las torres, la propuesta era la de realizar solamente 2 sótanos, por un problema de nivel freático. Al estar trabajando aquí prácticamente desde la rasante de la calle por debajo del nivel freático, pues el empuje hidrostático del agua sobre la losa de supresión, la losa de fondo de los sótanos, pues resultaba un condicionante bastante importante. En el otro lado, en esta zona, la del depósito, esto no se había tenido en cuenta, y por eso, de hecho, los problemas de entrada de agua eran bastante importantes. Aquí, como veis, esta es la cimentación de la torre de más hacia la derecha, y esta es la cimentación de la torre de la izquierda, que tiene la peculiaridad que justo queda a caballo entre la zona de 2 sótanos y la zona de 5 sótanos. El núcleo de la torre, así como veremos que en el resto de la estructura hicimos un corte horizontal y se apean todos los pilares de la parte superior, en el caso de la torre, el núcleo de la torre no está apeado, sino que, como hemos visto en la imagen anterior, este hueco corresponde al núcleo de la torre izquierda, que llega hasta la cimentación. O sea, el núcleo de la torre no se apea. En esta zona no tiene más peculiaridad que es los 2 sótanos excavados al abrigo de unos muros pantalla anclados al terreno, y la cimentación es una cimentación profunda ejecutada mediante pilotes ejecutados con camisa recuperable, o pilotes ejecutados con lodos de bentonita en función del diámetro de los pilotes. Pilotes de mayor diámetro pues se ejecutan para estabilizar el terreno con ayuda de lodos bentoníticos, y los pilotes de menor diámetro se ejecutaban con la protección de una camisa de acero recuperable. En la zona volviendo a la zona del depósito, lo que decía, debajo tenemos ese parking, ese bosque de pilares un poco anárquico, y en la parte superior arrancan
estos bloques, los bloques que veíamos en la primera imagen, en forma de biombo,